Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en la historia de un personaje que seguro les suena, Manfred von Richthofen, el legendario Barón Rojo. Apuesto a que han oído hablar de él, pero ¿sabían que su muerte está envuelta en un misterio que aún genera controversia? Es cierto. Su muerte es solo una de las muchas razones por las que el Barón Rojo sigue fascinando a tantos. Exacto. Y en esta inmersión no solo vamos a desentrañar las diferentes versiones sobre su último vuelo, sino que también exploraremos cómo este personaje, que al principio tuvo dificultades para volar, se transformó en una leyenda de la aviación. Para ello nos basaremos en extractos de su página de Wikipedia en español. Su página de Wikipedia es un excelente punto de partida para comprender su trayectoria, desde sus inicios en la caballería hasta su ascenso meteórico en la aviación durante la Primera Guerra Mundial. Justo lo que buscamos. Comencemos por el principio. ¿Cómo fue que este joven aristócrata entrenado para la guerra a caballo terminó surcando los cielos en una época donde la aviación estaba dando sus primeros pasos? Bueno, Manfred von Richthofen provenía de una familia con una fuerte tradición militar. Su padre había alcanzado un alto rango en la caballería prusiana, y siguiendo esa tradición, Manfred ingresó a la escuela militar prusiana a los 11 años. 11 años. ¿Te imaginas la disciplina y el rigor de esas instituciones en aquella época? Sin duda, Manfred destacó en actividades como la caza y la equitación, habilidades que curiosamente le serían útiles en su futuro como piloto. Después de completar su entrenamiento como cadete, se unió a los ulanos, la caballería alemana, y ascendió al rango de teniente. Y entonces estalló la Primera Guerra Mundial, un conflicto que cambiaría el mundo y el destino de Richthofen. Al principio sirvió en la caballería, y hasta ganó la Cruz de Hierro. Pero la guerra de trincheras le parecía en sus propias palabras aburrida. Anhelaba algo más. Una oportunidad de tener un impacto real en el conflicto. Es ahí donde entra la aviación, una rama militar novedosa y emocionante que captó su atención. Pero ¿fue amor a primera vista o tuvo que esforzarse para conquistar el cielo? Su transición a la aviación no fue precisamente fácil. De hecho, al principio tuvo dificultades en la escuela de vuelo, lo que resulta sorprendente considerando sus logros posteriores. Es curioso, ¿verdad? Uno pensaría que un as de la talla del Barón Rojo habría nacido con alas. Aquí es donde entra en juego la importancia del mentorazgo. Fue Oswald Bollek, otro destacado piloto alemán quien vio el potencial de Richthofen durante sus primeros días como aviador. Bollek lo tomó bajo su tutela y lo ayudó a perfeccionar sus habilidades como piloto de combate. Un encuentro que sin duda marcó un antes y un después en la vida de Richthofen. ¿Y qué sucedió después? ¿Cómo fue su ascenso a la fama? A partir de ese momento su ascenso fue meteórico. Su visión aguda, su valentía en combate y su talento natural para las maniobras aéreas lo convirtieron rápidamente en una fuerza a tener en cuenta. ¿Podrías contarnos sobre algunas de sus primeras victorias, esas que lo catapultaron a la fama? Claro. Una de sus victorias más notables fue contra el as británico, la Noe Hawker. Hawker era un piloto muy respetado, y derribarlo consolidó la reputación de Richthofen como una estrella en ascenso. Un duelo de titanes en el aire, sin duda. Imagino que ese triunfo le abrió muchas puertas y le otorgó un gran reconocimiento. Así es. En enero de 1917 recibió la Pour le Mérite, la máxima condecoración militar de Alemania en ese momento. Esta medalla, también conocida como la Blue Max, era un testimonio de sus habilidades y valentía excepcionales. Un símbolo de prestigio y valentía que lo acompañaría en sus futuras batallas. Y fue en ese momento, con la reputación de un as consumado, que Richthofen asumió el mando de su propia escuadra. Exacto. Se le dio el mando de la Shasta 11, una escuadra que pronto se volvería legendaria bajo su liderazgo. Pero antes de adentrarnos en esa fascinante etapa, me gustaría destacar un aspecto clave de su éxito, la visión táctica de Richthofen. Entiendo. A menudo se habla de su valentía y habilidades de vuelo, pero ¿qué hay de su mente estratégica? ¿Qué lo diferenciaba de otros pilotos? Richthofen no era solo un piloto habilidoso, era un estratega brillante. Analizaba cuidadosamente las fortalezas y debilidades de sus oponentes, estudiaba el terreno y las condiciones climáticas y desarrollaba tácticas innovadoras para obtener la ventaja en combate. Eso es fascinante. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de su visión estratégica? Por supuesto, una de sus tácticas más famosas era la que él llamaba ataque maestro. Consistía en colocarse por encima del enemigo aprovechando el sol para ocultarse y luego lanzarse en picada sobre su objetivo tomando por sorpresa al piloto contrario. Una táctica que sin duda requería de una gran precisión y control del avión. ¿Dirías que Richthofen era un piloto innatamente talentoso o que su éxito se debía más a su dedicación y estudio? Es una buena pregunta.
Y creo que la respuesta es una combinación de ambas. Si bien es cierto que tenía un talento natural para el vuelo, su éxito se debió en gran medida a su disciplina, su constante búsqueda de la perfección y su capacidad para aprender de sus errores. Es decir, no solo confiaba en sus instintos, sino que también se esforzaba por mejorar constantemente. Exactamente. Y esa mentalidad combinada con su valentía y su liderazgo inspirador lo convirtió en el líder ideal para la Hasta 11, la escuadra, que pronto se conocería como el Circo Volador. El Circo Volador, un nombre que evoca imágenes de aviones coloridos y maniobras aéreas espectaculares. Me muero de ganas de saber más sobre esta legendaria escuadra. Y eso es justo lo que haremos después de una breve pausa. Regresaremos para explorar la historia del Circo Volador, su impacto en la guerra y los nuevos desafíos que enfrentó Richthofen al mando de esta unidad tan peculiar. Retomamos nuestra inmersión en la vida del Barón Rojo y, como prometí, vamos a sumergirnos en la historia del famoso Circo Volador. Sí, un nombre que sin duda despierta la curiosidad. ¿De dónde viene esta peculiar denominación? Bueno, el Circo Volador, u oficialmente la Hasta 11, no se ganó ese apodo por casualidad. Bajo el mando de Richthofen, la escuadra adoptó una estrategia audaz: pintar sus aviones con colores brillantes y llamativos. Una táctica bastante inusual para una época donde el camuflaje era la norma, ¿verdad? ¿A qué se debía esta explosión de color? Había dos razones principales. En primer lugar, los colores brillantes servían como un elemento de intimidación para sus enemigos. Imagínate ver una bandada de aviones rojos, amarillos y verdes acercándose a toda velocidad. Debió ser impactante, por decirlo menos. Pero más allá del factor psicológico, ¿había alguna ventaja táctica en esta estrategia? ¿Qué opinas tú? Por supuesto. La segunda razón, y quizás la más importante, era la identificación. En el fragor de la batalla aérea era crucial que los pilotos pudieran reconocer rápidamente a sus compañeros de escuadrón. Los colores brillantes facilitaban esta tarea, evitando confusiones y el fuego amigo. Claro, como una señal visual en medio del caos. ¿Y qué impacto tuvo esta estrategia en el campo de batalla? El impacto fue notable. La Hasta 11, con sus aviones de colores vibrantes, se convirtió en un símbolo de la superioridad aérea alemana. Su historial de combate fue impresionante y su impacto en la moral tanto de las tropas alemanas como de las aliadas fue significativo. Entonces el Circo Volador no solo era un espectáculo visual, sino una unidad de combate altamente efectiva. Exactamente. Y este éxito sin precedentes llevó a Richthofen a un nuevo nivel de responsabilidad. En 1918 fue puesto al mando de la Jagdgeschwader, la primera ala de caza en la historia de la aviación. Increíble. Un ascenso meteórico para un piloto que, como mencionamos antes al principio, tuvo dificultades en la escuela de vuelo. Su talento natural para el liderazgo, combinado con su experiencia en combate y su capacidad para inspirar a sus hombres, lo convirtieron en la elección perfecta para liderar esta nueva fuerza aérea. Pero a pesar del éxito, la guerra no era un juego. Richthofen también se enfrentaría a momentos de gran peligro. De hecho, estuvo al borde de la muerte, ¿no es así? Sí, en julio de 1917, durante un combate aéreo, una bala perdida impactó en su cabeza causándole una grave herida. El incidente lo obligó a alejarse del frente durante un tiempo para recuperarse. Me pregunto cómo esta experiencia lo habrá marcado tanto física como mentalmente. Es una pregunta interesante. A veces olvidamos que detrás de la leyenda había un ser humano que experimentaba miedo, dolor y vulnerabilidad. ¿Cómo afectó esta herida su desempeño como piloto? Bueno, aunque se recuperó físicamente, se cree que la herida pudo haber tenido efectos a largo plazo en su cerebro. Algunos historiadores sugieren que pudo haber afectado su juicio o incluso haber aumentado su temeridad en combate. Un cambio sutil pero significativo que quizás lo llevó a tomar riesgos innecesarios. Hay alguna evidencia de esto en su autobiografía, El piloto de combate rojo. Es una posibilidad. En su libro, Richthofen reflexiona sobre la guerra al combate aéreo y su propia motivación para luchar. Sin embargo, no hay una confesión explícita sobre un cambio en su comportamiento tras la herida. Es comprensible. En medio de una guerra, la introspección y la vulnerabilidad no siempre son fáciles de expresar. ¿Qué más nos revela su autobiografía sobre el Barón Rojo? Su autobiografía nos ofrece una visión fascinante de su mente. Nos muestra a un hombre complejo con un profundo sentido del deber y una fascinación por la guerra aérea que a veces roza lo poético. Es interesante esa dualidad, la fascinación por la guerra y el sentido del deber. ¿Cómo se reflejaba esto en su estilo de liderazgo? Richthofen era conocido por su carisma y su capacidad para motivar a sus hombres. Exigía disciplina y excelencia, pero también se preocupaba por el bienestar de sus pilotos. Suena como un líder que inspiraba respeto y admiración, incluso en medio de las circunstancias más extremas. Exactamente. Y al regresar al frente, Richthofen se encontró con un nuevo desafío. Un avión que cambiaría para siempre la dinámica del combate aéreo, el Fokker Doctory, el famoso triplano. Ah, sí. El triplano rojo del Barón Rojo.
una imagen icónica que ha trascendido el tiempo. ¿Cómo este nuevo avión impactó en sus estrategias de combate? El Fokker Doctory le permitía a Richthofen realizar maniobras que antes eran imposibles superando a sus oponentes con giros rápidos y ascensos vertiginosos. Suena como una máquina perfectamente adaptada a su estilo de combate agresivo preciso. Pero este avión tenía alguna desventaja. Sí, a pesar de su agilidad no era tan veloz como otros aviones de la época. Entonces era un arma de doble filo. En cierto modo, sí. La maestría de Richthofen residía en saber aprovechar al máximo las ventajas del triplano, compensando su falta de velocidad con su increíble maniobrabilidad. Y hablando de maestría, Richthofen no solo era un piloto excepcional, sino que también se destacó como líder de la Shakhtar Yamida. Cierto, la primera ala de caza en la historia de la aviación. ¿Qué desafíos se enfrentó al mando de esta unidad? Bueno, la Jagdgeschwader, y conocida como el Circo Volador, agrupaba a las mejores escuadras de caza alemanas, incluyendo la Shasta 11. Liderar una unidad tan grande y diversa con pilotos de diferentes personalidades y estilos de vuelo no era tarea fácil. Imagino que la coordinación y la cohesión debieron ser claves para el éxito de la unidad. Exacto. Richthofen tenía que asegurarse de que todos sus pilotos estuvieran en sintonía, que compartieran sus estrategias y tácticas y que trabajaran en equipo para lograr los objetivos de la misión. Y mientras lideraba la Jagdgeschwader, las fuerzas aliadas también estaban innovando y mejorando sus tácticas, ¿no? Así. Sí, la guerra aérea evolucionaba rápidamente. Los aliados introdujeron nuevos aviones como el Sopwith-Camel, que era más maniobrable que los aviones alemanes anteriores. Además, los pilotos aliados estaban ganando experiencia y mejorando sus habilidades. Entonces la superioridad aérea que Alemania había disfrutado al principio de la guerra estaba empezando a desvanecerse. Así es la Jagdgeschwader. Yves Thürmann se enfrentó a una competencia cada vez más feroz en los cielos, y Richthofen tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero a pesar de los desafíos, el Barón Rojo seguía siendo una figura legendaria. ¿No es así? Sin duda. Su nombre infundía respeto e incluso miedo en los corazones de sus enemigos. Su leyenda crecía con cada victoria y su imagen se convertía en un símbolo de la aviación alemana. Y así llegamos a abril de 1918, un mes que marcaría un punto de inflexión en la historia del Barón Rojo. Sí, en abril de 1918, la guerra llegaba a su punto culminante y la tensión en los cielos era palpable. El destino del Barón Rojo estaba a punto de dar un giro inesperado, un giro que le convertiría en una leyenda inmortal. Un giro que exploraremos en detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. No te pierdas la próxima entrega donde desvelaremos los misterios que rodean la muerte del Barón Rojo y analizaremos su legado que perdura hasta nuestros días. Retomamos nuestra inmersión en la vida del Barón Rojo. Y como anticipamos, vamos a explorar el misterio que envuelve su muerte. Un misterio que, a pesar de las numerosas investigaciones y teorías, aún no se ha resuelto por completo. Exacto. Sabemos que murió en combate el 21 de abril de 1918, pero las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las diferentes versiones que existen? Por supuesto, la versión oficial atribuye el derribo al piloto canadiense Arthur Roy Brown, quien se encontraba enfrascado en un combate aéreo con Richthofen en ese momento. Lo que tendría sentido considerando que era un duelo entre dos haces de la aviación. Sin embargo, mencionaste que existen otras teorías. Así es. Investigaciones más recientes apuntan a la posibilidad de que un soldado australiano llamado William John Snowy Evans, quien operaba una ametralladora antiaérea desde tierra, haya disparado la bala que acabó con la vida de Richthofen. Increíble. Entonces, no solo estamos hablando de un duelo en el aire, sino también de la posibilidad de un disparo desde tierra. ¿Qué evidencia respalda esta teoría? Bueno, el análisis de la trayectoria de la bala que mató a Richthofen sugiere que pudo haber sido disparada desde un ángulo que coincide con la posición de Evans en ese momento. Además, algunos testigos presenciales afirmaron haber visto a Evans disparar contra el avión de Richthofen. Es fascinante cómo un evento histórico de tal magnitud puede tener tantos cabos sueltos incluso después de tantos años. ¿Qué opinas tú? ¿Quién crees que fue el responsable de la muerte del Barón Rojo? Es difícil decirlo con certeza. La evidencia es contradictoria. Y ambos bandos, tanto los que apoyan la teoría de Brown como los que creen que fue Evans, tienen argumentos válidos. Quizás nunca sepamos con absoluta seguridad qué sucedió realmente. Es cierto. A veces la historia nos deja con más preguntas que respuestas. Pero más allá de la controversia sobre su muerte, lo que es innegable es el impacto que tuvo el Barón Rojo en la historia de la aviación. ¿Cómo describirías su legado? El Barón Rojo se convirtió en una leyenda, un símbolo del valor, la habilidad y el espíritu de combate de los primeros aviadores. Su imagen, con el icónico triplano rojo, ha trascendido el tiempo y ha inspirado a generaciones de pilotos y entusiastas de la aviación. Es curioso, ¿verdad? Un personaje que inicialmente tuvo dificultades para volar, que se sintió atraído por la aviación casi por casualidad. Se convirtió en una de las figuras más icónicas de la historia de la aviación.
Es una muestra de cómo las circunstancias, el talento, la determinación y quizás un poco de destino pueden combinarse para crear una leyenda. Aunque su carrera fue corta, solo 3 años como piloto de combate, su impacto fue enorme. Y a pesar de morir en territorio enemigo, recibió un trato digno y respetuoso. ¿No es así? Así es. Los británicos, reconociendo su valentía y habilidades como piloto, le brindaron un funeral militar con honores. Incluso colocaron una lápida en su tumba con la inscripción: aquí es un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. Que descanse en paz. Un gesto que demuestra la admiración y el respeto que se ganaba incluso entre sus rivales. Sin duda. Su historia trasciende las fronteras y los bandos. Manfred von Richthofen se convirtió en una figura legendaria que simboliza el espíritu de la aviación en sus inicios, una época donde la valentía y la destreza de los pilotos definían el curso de las batallas. Y para concluir esta inmersión, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Crees que el Barón Rojo, con sus inicios en la caballería y sus dificultades iniciales en la escuela de vuelo, habría alcanzado la misma fama si no hubiera sido por la Primera Guerra Mundial? Es una pregunta intrigante. Su talento natural para el liderazgo y su determinación inquebrantable seguramente lo habrían llevado al éxito en cualquier campo. Pero la guerra, con su brutalidad y sus desafíos, forjó al Barón Rojo que conocemos. Es imposible saber qué habría sido de él en un contexto diferente. Quizás la historia nos ha dado la versión más épica de su vida, una llena de triunfos y tragedias que lo convirtieron en una figura inmortal. Es posible. Y aunque nunca sabremos qué rumbo habría tomado su vida en tiempos de paz, podemos apreciar la fascinante historia que nos dejó, una historia llena de acción e intriga y un legado que perdura hasta nuestros días. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida del Barón Rojo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta historia contigo y con todos nuestros oyentes. Los invitamos a seguir explorando el pasado, a cuestionar las versiones oficiales y a descubrir las historias que se esconden detrás de las leyendas. Hasta la próxima. Hola a todos, ¿listos para una nueva aventura? Hoy nos sumergimos en la poesía china. Un tema fascinante. Sí. Lleno de sorpresas. Y créanme, abundante. Abundante. Usaremos un extracto de la Wikipedia en español sobre poesía china como guía. Excelente. Una fuente accesible para que todos podamos seguir el viaje, preparados para descubrir la magia de la poesía china. Lo que me fascina es que desde el inicio hay 2 corrientes. 2 corrientes, sí. Sí. La literaria formal pulida para la élite intelectual y la popular coloquial del corazón del pueblo. Lo curioso es que en principio la élite despreciaba un poco la poesía popular. Qué interesante. 2 mundos poéticos coexistiendo. Esa tensión entre lo elitista y lo popular influyó en la evolución de la poesía china. Totalmente. Para entenderlo, dividamos la historia en 3 eras. Como en Occidente. Similar. Clásica, medieval y moderna. Ajá. Familiar, pero con sorpresa seguro. Empecemos por la clásica, que la hace única. Abarca del siglo VI AC al Sigón Sica, coincidiendo con el auge de Grecia y Roma. Imaginen, la primera escritura china son inscripciones en huesos y caparazones de tortuga. ¿Huesos? ¿Sí? Del siglo Coporsocis. Se usaban para adivinación en la dinastía Shang. Increíble. Escribir en huesos para descifrar el futuro. Y de ahí, ¿cómo llegamos a la poesía? Durante la dinastía Zhou, siglo VI a la Cuafa, sí, surgen grandes pensadores. Confucio, Mencio, Laozi, Zhuangzi. Ellos sientan las bases de la filosofía china. Nombres que resuenan. Sus ideas, junto con otros tratados, se compilan en los 5 clásicos, pilares del confucianismo. El confucianismo, tan importante en China, tuvo que influir en la literatura, ¿no? Muchísimo. Se convirtió en la doctrina oficial, un modelo para todo, incluyendo la literatura. Pero hablando de poesía, la obra clave de la era clásica es el Xixing. Ah, sí, el clásico de la poesía. Leí que, a diferencia de las epopeyas occidentales, el Xixing canta a la vida cotidiana, incluso a las labores del campo. Exacto, es una ventana a la China antigua, sus costumbres, alegrías, tristezas. Sencilla, directa, nos acerca a la vida del pueblo, al ritmo de las estaciones, a las emociones universales. Un contraste con la poesía cortesana más refinada. Es fascinante cómo captura la belleza de lo simple. Había otros estilos que exploraran temas diferentes. Claro, las elegías de Chu del sur de China son más románticas, personales, melancólicas. Cuellón, autor del poema Elisao, Encuentro con la tristeza, es el máximo exponente. Su poesía, llena de imágenes poderosas, refleja una profunda angustia existencial. Elisao, Encuentro con la tristeza. Son intenso. Y a partir de ahí,
¿Cómo evolucionó la poesía? En la dinastía Han, del 206 Satón al 200 NTDC, surgen nuevas formas. El fu, una especie de poema en prosa con lenguaje más ornamentado. Más florido. Sí, llena de imágenes. Y el yofu, que recoge canciones populares dando voz al pueblo. Veo cómo la era clásica, con su variedad, sentó las bases. Sí. Pero antes de la medieval, ¿qué hay de la prosa? ¿Qué obras destacarías? Además de los 5 clásicos, tenemos textos filosóficos profundos como los de Confucio, Mencio, Laozi, Zhuangzi. Grandes nombres. Y no olvidemos el Shiji, registros del gran historiador de Sima Qian. Una obra monumental, ¿verdad? Sí, modelo para historiadores por siglos. ¿Cuántas obras maestras? Un periodo fundamental. Ahora sí, a la era medieval. La era medieval, un periodo que en Europa a veces se llama la Edad Oscura. Ajá. Pero en China veo que fue una época de mucha cultura. Sí, de efervescencia a pesar de las guerras, invasiones, inestabilidad. Es curioso cómo a veces la adversidad impulsa el arte. Cierto. La era medieval china del siglo III de es fascinante. En poesía vemos cómo la agitación social y política lleva a buscar paz interior, armonía con la naturaleza. Un refugio en el caos. Sí, surge la escuela Campo y Jardín, donde los poetas encuentran refugio en la naturaleza, buscando una serenidad que el mundo exterior no les da. Un remanso de paz en tiempos turbulentos. Y mientras la élite buscaba eso, ¿qué pasaba con la poesía popular? Seguía viva esa voz del Xian. Claro, latía con fuerza, transmitiéndose oralmente. De ahí nacen obras como La bala de Mulan, Historia de valentía y El pavo voló al sureste, llena de romanticismo y tragedia. Baladas anónimas que han sobrevivido al tiempo, la fuerza de la tradición oral. Y hablando de poetas que dejaron huella, alguno que destacar en esta época, que reflejara el espíritu medieval. Sin duda, Tao Qian, también conocido como Tao Yoming. Su poesía es un canto a la naturaleza, a la vida sencilla, a la soledad como camino a la paz interior. Interesante. En su obra, A la sombra de un melocotonero en flor. Qué título tan evocador. Encontramos esa búsqueda de una utopía personal, un espacio de sosiego para el alma. Su figura ha resonado a lo largo de los siglos, especialmente en momentos de crisis. A la sombra de un melocotonero en flor. Evoca calma, armonía. Y hablando de momentos históricos, la era medieval también vio el auge de la dinastía Tang, ¿no? La edad de oro de la poesía china. ¿Qué la hace tan especial? La dinastía Tang, del 618 al 906, fue un esplendor en muchos ámbitos, y la poesía no fue la excepción. Creatividad desbordante, miles de poemas, algunos de los poetas más importantes de China. Miles de poemas. La edad de oro. Mencionaste grandes poetas. ¿Quiénes fueron esos maestros que dejaron huella? 3 nombres brillan. Wang Wei, Li Po Titufu. Wang Wei, budista pintor, encontró inspiración en la naturaleza, su serenidad. Sus poemas, pinceladas que capturan la belleza natural. Li Mape, el poeta inmortal, espíritu libre, celebraba la amistad, el vino, la belleza efímera. Su poesía, un torrente de emociones, imágenes vibrantes, alegría contagiosa. Y Tu Fu, el humanista, refleja las injusticias, el sufrimiento, las emociones profundas. Un espejo de la realidad, a veces dolorosa, siempre conmovedora. 3 poetas, 3 estilos, 3 maneras de ver el mundo. Asombroso cómo la dinastía Tang cogió esa diversidad. Y las formas poéticas evolucionaron. Innovaciones. Por supuesto, se consolidan 2 formas, el Shi y el Ku. El Shi tradicional, versos de 5 o 7 caracteres, esquemas de rima específicos, exige rigor, precisión, maestría. El Ku más flexible, libre, asociado a la música, fluye con naturalidad, se adapta a las emociones, a la melodía. Me encanta la distinción. ¿Qué pasó con esas formas después? Siguieron. Evolucionaron. El Ku ganó popularidad en la dinastía Song, del 960 al 1279. Poetas como Su Tongpo, maestro de la caligrafía, experimenta con el Ku, rompe las formas musicales rígidas, busca una expresión más personal, libre. Y Li Qingsao, una de las pocas mujeres poetas reconocidas, sus versos Ku sobre la viudedad son bellísimos. Admirable como Li Qingsao, en una época dominada por hombres, destacó con su voz, su sensibilidad. Y antes de la era moderna, hablemos de la prosa. Tendencias. Nuevas formas. La figura clave es Año, erudito, funcionario, abogó por un retorno al estilo clásico, simple, directo. Contra la prosa ornamentada que se usaba, un retorno a las raíces. Exacto, influyó en tratados, ensayos, cuentos fantásticos o atuanqui, un género que floreció. Un retorno a la claridad, sencillez. Y hablando de cuentos, no es en la era medieval que surgen las primeras formas de ficción popular. Esas historias que se contaban en plazas, mercados. Sí. Los monjes budistas, para difundir sus enseñanzas, usaban la narración, el lenguaje coloquial, accesible, una forma llamada bianwen, prosa y verso, muy eficaz para transmitir ideas, valores. El poder de la narración. Llenas de aventuras, personajes, enseñanzas, sentaron las bases para la explosión de la ficción china. Una herramienta poderosa. Y la dinastía Song
Con su auge cultural, vio un auge de la narrativa. Se profesionalizó el narrador. Totalmente. En la dinastía Song, la narración profesional fue muy popular. Los narradores, con su talento, creaban suspenso, conmovían, hacían reír, multitudes en calles, teatros. Y de ahí surgieron colecciones de cuentos impresos, los Huaben, con historias de amor, aventuras, fantasmas, crítica social. Los Huaben. Qué interesante. Un tesoro. Su influencia se ve en las novelas posteriores. Pequeños libros, grandes historias. Y en la prosa literaria, ¿quiénes destacaron en la dinastía Song? Ouyang Xiu, conocido por sus descripciones de paisajes, prosa elegante. Y Su Sun, famoso por sus ensayos, estilo mordaz, irónico. Dos grandes estilistas. Ambos enriquecieron la prosa china, exploraron nuevos caminos, dejaron huella. Qué época tan vibrante. La medieval nos deja poesía, prosa, ficción, una base para la era moderna, que ya exploraremos. Y llegamos a la era moderna. Un cambio importante, ¿no? Si en la medieval vimos poesía y los primeros pasos de la ficción, ahora la novela y el teatro toman el escenario principal. Totalmente. La era moderna, del siglo III hasta hoy, gira hacia la literatura popular, la que conecta con más gente, refleja la sociedad. Fascinante. ¿Por qué ese auge de lo popular? ¿Gusto o hubo algo más? Hay varias teorías. Quizás fue una reacción al dominio mongol, dinastía Yuan, 1279 a 1368. Ante una cultura extranjera en el poder, los intelectuales chinos crearon obras para el pueblo, lenguaje accesible, historias que reflejaban la identidad china. Una forma de resistencia, mantener viva la cultura. Y hablando de lo popular, mencionaste el teatro. ¿Cómo era Teatro Yuan? ¿Qué lo hacía único? Era vibrante, lleno de energía, color, música. Usaba dialectos del norte, incorporaba música y canciones en la forma co. Seguía una estructura de 4 actos, mezcla de drama, comedia, fantasía. Reflejaba la vida diaria, las emociones, las preocupaciones, pero también ofrecía escape, imaginación. Una experiencia completa. Y en la novela, ¿cuáles son las primeras grandes obras, las que marcaron un antes y un después? Romance de los 3 reinos y Al borde del agua. Épicas, llenas de acción, aventura, intrigas, personajes increíbles, romance. Recrea la guerra entre 3 reinos por el control de China. Al borde. Cuenta la historia de forajidos que se rebelan contra la corrupción. 2 visiones de la historia y la sociedad china. ¿Qué define la novela china en general? ¿Qué la distingue de Occidente? Suelen ser extensas, tramas complejas, muchos personajes, descripciones detalladas, atención a la vida diaria, transportan al lector. Temas como el honor, la lealtad, la justicia, la familia, el deber, el deseo. Sueño de la habitación roja, del siglo XVIII, es un ejemplo perfecto. Sueño de la habitación roja, un título evocador. Una de las cumbres de la literatura china. Nos sumerge en la vida de una familia aristocrática en decadencia, explora las relaciones, emociones, contradicciones de la sociedad china. Una obra maestra. Y junto a las novelas, ¿qué otros géneros florecieron? Las colecciones de cuentos cortos, siglo XVII. Cuentos extraños de un estudio chino, de Po Songling, es fascinante. Historias de fantasmas, demonios, criaturas sobrenaturales, pero a la vez crítica social. Fantasía y realidad, una combinación atractiva. Pero con la modernidad, la influencia occidental no decayó en la literatura tradicional. ¿Cómo reaccionaron los escritores? Sí, a finales del siglo XIX, principios de XX, la literatura tradicional entró en crisis. Las viejas formas ya no servían en un mundo en transformación. China se abría, llegaban ideas occidentales. El desafío era crear una literatura moderna que dialogara con lo nuevo, que reflejara la sociedad en transición. Un cambio de época, incertidumbre, pero también posibilidades. ¿Qué caminos tomaron? Surgieron nuevos movimientos, inspirados en Occidente, pero buscando una voz propia, una identidad china moderna. El Renacimiento chino, con figuras como Hu Shi, abogó por el lenguaje coloquial, una expresión más moderna, accesible. Se experimentó con nuevas formas, temas, miradas. Una revolución literaria, una búsqueda de identidad. ¿Qué temas dominaron el siglo XX? La crítica social y la revolución. Lu Xun, uno de los grandes, usó la literatura para denunciar injusticias, opresión, la necesidad de cambio. La literatura se volvió debate, crítica, denuncia, esperanza. Una literatura comprometida. Y durante la Revolución Cultural, ¿qué pasó con la libertad de expresión? ¿Qué papel jugó la literatura? La Revolución Cultural 1966 a 1966 impuso restricciones a artistas e intelectuales. El arte se subordinó a la ideología, muchos escritores fueron perseguidos, silenciados, un periodo oscuro, la creatividad reprimida, el miedo al libre pensamiento. Un periodo difícil. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo se recuperó la literatura? Tras la muerte de Mao en 1976, China se abrió, reformas que también afectaron la cultura. Se recuperó la libertad de expresión, la literatura floreció de nuevo, nuevos temas, estilos, miradas, los escritores tras el silencio recuperaron su voz, la literatura china volvió al panorama internacional. Un renacimiento, una explosión de creatividad. ¡Qué viaje por la historia de la poesía china! Desde Hueso de Tortuga hasta novelas épicas, cuentos, literatura moderna, miles de años de creatividad, búsquedas, transformaciones.
una tradición milenaria que, como hemos visto, ha sabido adaptarse a los cambios, reinventarse sin perder su esencia. Exacto, la conexión con la naturaleza, la reflexión sobre la vida, la búsqueda de la armonía interior. Los antiguos poetas nos hablan de temas universales: el amor, la pérdida, la amistad, la soledad, el sentido de la vida. Los invito a explorar esta tradición, descubrir sus voces, dejarse conmover, encontrar en sus versos un eco de sus propias emociones, búsquedas... Una invitación que no podemos rechazar. Gracias por guiarnos en esta inmersión, por compartir tu conocimiento, tu pasión. Y ustedes los invitamos a seguir explorando, a dejarse sorprender por la belleza, la sabiduría, la profundidad de la poesía china. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. ¡Wow! Hoy nos centramos en un tema que no deja de generar controversia, ¿no? La guerra con drones. Sin duda. Es algo que está constantemente en las noticias, pero con una tecnología que avanza tan rápido que da la sensación de que cada semana hay un nuevo desarrollo, una nueva implicación. Es cierto, la verdad es que la guerra con drones se ha convertido en un elemento central, ¿no?, en los conflictos del siglo XXI, y su influencia, pues sigue en aumento. Exactamente. Y para comprender bien todos los matices de este tema, vamos a analizar una fuente, digamos, fascinante, un extracto del artículo de Wikipedia, en español nada menos, sobre, como no podía ser de otra manera, guerra con drones. Una excelente elección, sin duda. Nos da una visión bastante completa, ¿no?, de cómo ha evolucionado este tipo de guerra y los problemas que plantea. Perfecto. Pues empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la guerra con drones? Lo mencionamos mucho, pero creo que vale la pena definirlo con precisión. Claro. En esencia, la guerra con drones se refiere al uso de vehículos aéreos no tripulados, o UAVM para abreviar, para fines militares. Esto incluye, por supuesto, drones militares especializados, los famosos vehículos aéreos de combate no tripulados, o UKV, y también drones, pues los que están disponibles comercialmente, que se adaptan para el combate. Entiendo. Y ya no estamos hablando solo del ejército estadounidense, ¿verdad? Para nada. Si bien es cierto que países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel fueron los pioneros en adoptar esta tecnología, la realidad es que se ha extendido mucho más allá. Ahora mismo, muchos países fabrican sus propios UCAV, incluyendo China, Irán y Rusia. Y Ucrania también ha entrado en escena, ¿no? Acuerdo haber leído sobre su desarrollo y uso de drones de ataque en el conflicto con Rusia, por supuesto. Ese es un ejemplo perfecto de la rapidez con la que esta tecnología se está expandiendo. El conflicto en Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para nuevas aplicaciones de drones. Incluso se ha visto el desarrollo de drones navales. Increíble. Realmente destaca cómo la guerra con drones se ha vuelto, casi común. De una manera un tanto, aterradora. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cuándo empezaron las cosas a cambiar hacia este tipo de guerra? La guerra con drones se ha vuelto cada vez más común desde principios del siglo XXI. El ejército estadounidense ha liderado su uso en lugares como Afganistán, Pakistán y Yemen. Sí. Un factor clave ha sido el desarrollo de sistemas de selección de objetivos, increíblemente sofisticados. Y, por supuesto, la capacidad de controlar estos drones a grandes distancias. Claro. No se trata solo de tener un dron, sino de la precisión, el control que lo acompaña. Pero este nivel de avance tecnológico también ha generado serios debates éticos, ¿no es así? Por supuesto. Uno de los aspectos más controvertidos de la guerra con drones es su uso para, asesinatos selectivos, a menudo contra personas consideradas objetivos de alto valor por los gobiernos. Esto plantea muchas cuestiones éticas y legales sobre las ejecuciones extrajudiciales, la posibilidad de una identificación errónea y, por supuesto, el riesgo de víctimas civiles. Sí, son temas difíciles de abordar. Y parece que la década de 2020 en particular ha visto un aumento masivo en el uso y el impacto de los drones. Absolutamente. Los últimos años han marcado un antes y un después. Por ejemplo, ¿recuerdas el ataque con enjambre de drones de 2018 contra la base aérea rusa de Khmeimim en Siria? Sí, fue un momento bastante, impactante. Lo fue. Demostró al mundo la vulnerabilidad incluso de bases militares bien fortificadas a este tipo de ataques coordinados. Lo que es aún más preocupante es que, este tipo de ataque podría ser replicado fácilmente por actores no estatales con recursos limitados. Es cierto. Y luego tenemos la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020, donde Azerbaiyán utilizó drones turcos e israelíes, con efectos devastadores contra las fuerzas armenias. Ese conflicto demostró, sin lugar a dudas, cómo los drones pueden cambiar el equilibrio de poder, incluso en conflictos regionales. Ya no se trata solo de las grandes potencias. Exactamente.
Y por supuesto no podemos hablar del auge de la guerra con drones sin mencionar la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ambas partes han dependido en gran medida de los drones para el reconocimiento, la selección de objetivos y los ataques. Ha sido un conflicto, realmente impulsado por drones. Hemos visto de todo, desde Rusia utilizando drones kamikaze de fabricación iraní, hasta Ucrania desarrollando sus propios drones navales. Y eso nos lleva a otro punto crucial, ¿no? Ya no se trata solo de Estados-nación desarrollando y utilizando drones. La disponibilidad de drones comerciales, ha añadido una capa completamente nueva de complejidad a ese problema. Precisamente. Los drones comerciales son cada vez más sofisticados y lamentablemente más fáciles de convertir en armas. ¿En serio? Estamos viendo cómo actores estatales y no estatales los adaptan para uso militar. Entonces, ¿cómo se están armando estos drones comerciales? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, hay varias formas. Desde la colocación de explosivos hasta el lanzamiento de granadas. Algunos de estos drones se están utilizando como municiones merodeadoras, convirtiéndolos básicamente en misiles guiados que se estrellan contra sus objetivos. Imagina la amenaza. Un dron comercial, modificado, cargado de explosivos, que puede ser controlado de forma remota. Es bastante aterrador. Imagino que defenderse de estos ataques es mucho más difícil, ¿verdad? No estamos hablando de drones militares de $1 millón, sino de drones relativamente baratos y fáciles de conseguir. Ese es uno de los mayores desafíos. Los sistemas de defensa aérea tradicionales fueron diseñados para contrarrestar aeronaves grandes, convencionales, no enjambres de pequeños drones de vuelo bajo. Entonces, todo esto nos lleva a algunas preguntas éticas y estratégicas bastante importantes que hay que abordar. ¿Por dónde empezamos siquiera? Yo creo que uno de los aspectos más preocupantes es, la posible proliferación de armas autónomas. Ah, sí. El tema de los robots asesinos. Es algo que todos hemos visto en películas de ciencia ficción, ¿no? Pero ¿qué tan cerca estamos de que eso se convierta en realidad? La verdad es que ya no es ciencia ficción. Los drones actuales ya tienen cierto grado de autonomía. Pueden volar rutas preprogramadas, identificar objetivos, incluso en algunas circunstancias atacarlos. Pero todavía necesitan que un operador humano tome la decisión final de disparar, ¿no? Por ahora sí. Pero la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Y hay un debate muy intenso sobre si deberíamos permitir sistemas de armas totalmente autónomos, capaces de tomar decisiones de vida o muerte sin intervención humana. Es una idea, un tanto aterradora, ¿no? Parece que estamos cruzando una línea hacia un territorio desconocido. Es una pendiente resbaladiza, sin duda. Y hay serias preocupaciones éticas y legales que debemos abordar antes de seguir por ese camino. Claro. Y volviendo a las implicaciones éticas de la guerra con drones en general, una de las que más me preocupa es el impacto psicológico en los operadores. Están llevando a cabo asesinatos a distancia, a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo afecta eso a la mente humana? Es una pregunta muy importante. A diferencia de los soldados en el campo de batalla, los operadores de drones no están expuestos al mismo nivel de riesgo físico, pero eso no significa que sean inmunes al trauma psicológico. De hecho, algunos estudios sugieren que los operadores de drones pueden experimentar tasas de estrés postraumático, ansiedad y depresión similares a las de los combatientes tradicionales. Es algo en lo que no solemos pensar. Pensamos en los drones como máquinas, pero hay seres humanos detrás de ellos, tomando decisiones de vida o muerte. Exactamente. Y la distancia no elimina la carga emocional. Imagina tener que observar a tu objetivo durante días, incluso semanas, antes de recibir la orden de atacar, conocer sus rutinas, ver a sus familias, y luego apretar un botón y acabar con su vida. Suena, desgarrador. Y además está el riesgo de errores, ¿no? Hemos visto casos en los que los ataques con drones han causado víctimas civiles. ¿Cómo se gestiona esa responsabilidad a distancia? Es un tema muy complejo. Los defensores de la guerra con drones argumentan que la tecnología permite una mayor precisión y minimiza las bajas civiles en comparación con los bombardeos tradicionales. Entiendo, pero incluso un solo error puede tener consecuencias devastadoras. Y la falta de transparencia en muchos de estos programas dificulta la rendición de cuentas. Es cierto. En muchos casos, los detalles de los ataques con drones, incluyendo la justificación y la evaluación de daños, se mantienen en secreto. Esto genera preocupaciones sobre la legalidad y la ética de estas operaciones. Y también sobre la posibilidad de abusos, ¿no? Si no hay supervisión y transparencia, ¿cómo podemos garantizar que esta tecnología se utilice de forma responsable? Esa es una de las grandes preguntas que la comunidad internacional está tratando de abordar.
Se necesitan marcos legales más robustos y mecanismos de control para regular el uso de drones en la guerra. Hablando de la comunidad internacional, ¿cómo está afectando la proliferación de drones al panorama geopolítico? Mencionaste antes que ya no se trata solo de superpotencias. Exacto. La guerra con drones está democratizando la capacidad de llevar a cabo ataques aéreos. Países que antes no podían permitirse una fuerza aérea convencional, ahora pueden adquirir drones a un costo relativamente bajo. Lo que podría cambiar el equilibrio de poder en regiones inestables. Precisamente. Y también aumenta el riesgo de que actores no estatales, como grupos terroristas, accedan a esta tecnología. Ya hemos visto ejemplos de esto, con drones comerciales modificados para transportar explosivos. Es una perspectiva, bueno, inquietante. ¿Y qué de las implicaciones estratégicas? ¿Crees que los drones harán que las guerras sean más o menos frecuentes, más o menos destructivas? Es difícil predecir con certeza. Algunos argumentan que los drones, al reducir el costo humano de la guerra para los países atacantes, podrían hacer que los conflictos sean más probables. Otros creen que la amenaza de un ataque preciso con drones podría servir como elemento disuasorio. Es decir, podría ir en ambos sentidos. Pero ¿qué pasa con la naturaleza de la guerra en sí? ¿Que es que los drones la harán menos destructiva en general? Depende de cómo se utilicen. Los drones pueden emplearse para ataques selectivos, minimizando los daños colaterales. Pero también hemos visto cómo se han usado para bombardeos indiscriminados, causando la muerte de civiles. Es cierto. La tecnología en sí misma no es buena ni mala. Lo que importa es cómo lo utilizamos. Exactamente. Y ahí es donde entran en juego las consideraciones éticas, legales y estratégicas. Necesitamos un debate público informado sobre el futuro de la guerra con drones para asegurarnos de que esta tecnología se utiliza de forma responsable y en beneficio de la humanidad. Un debate que sin duda será complejo y desafiante. Sin duda. Pero es una conversación que debemos tener. Es cierto, es una conversación, bueno, un poco incómoda, sí, pero necesaria. Y creo que nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué significa todo esto para, digamos, la persona promedio? ¿Por qué debería importarnos la guerra con drones? Sobre todo si no estamos directamente involucrados en el ejército o en la política. Bueno, para empezar, la guerra con drones está cambiando la naturaleza misma del conflicto y está impactando la seguridad global de una manera, bueno, bastante profunda. Ya no es algo que sucede allá lejos, en alguna zona de guerra remota. Correcto. Estamos viendo drones utilizados en cada vez más ámbitos, incluso en la aplicación de la ley a nivel nacional. Y no olvidemos el impacto en la privacidad y la vigilancia. Con tantos drones equipados con cámaras de alta resolución, la línea entre la seguridad y la invasión de la privacidad es cada vez más borrosa. Exactamente. Y el potencial de uso indebido o de consecuencias no deseadas es muy real. Además, hay que considerar el impacto económico, ¿no? ¿A qué te refieres? Bueno, la industria de los drones está en auge. Está creando nuevos empleos, nuevas oportunidades económicas, pero también está generando preocupación por la automatización y el posible desplazamiento de trabajadores. Entonces, no se trata solo del campo de batalla, sino de cómo esta tecnología está transformando nuestras sociedades, nuestras economías, de una manera, fundamental. Y si miramos hacia el futuro, ¿qué tendencias o desarrollos en la guerra con drones deberíamos tener en cuenta? Una cosa que está cada vez más clara es que la distinción entre drones comerciales y militares, se está difuminando, ya lo mencionamos antes. Los drones comerciales se están armando, pero también ocurre lo contrario, ¿no? La tecnología militar se está filtrando al sector comercial. Exacto. Y eso significa que la tecnología de drones es cada vez más accesible, más asequible, lo cual tiene implicaciones positivas y negativas, claro. Precisamente. Por un lado, esto podría impulsar una mayor innovación, el desarrollo de drones para todo tipo de fines beneficiosos. Pero también plantea preocupaciones sobre la proliferación, la posibilidad de que estos drones caigan en las manos equivocadas. Y luego está todo el tema de la inteligencia artificial, de la autonomía. ¿Hacia dónde nos lleva eso? Ese es quizás el aspecto más preocupante de la evolución de la guerra con drones. El desarrollo de sistemas de armas totalmente autónomos, capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Suena, bastante aterrador. Parece que estamos entrando en un territorio completamente desconocido, con riesgos éticos y legales que apenas estamos empezando a comprender. Así es. La perspectiva de máquinas tomando decisiones de vida o muerte sin supervisión humana, sin control humano, plantea preguntas profundamente inquietantes. ¿Quién sería responsable de los errores, de los daños colaterales? ¿Cómo se garantizaría el cumplimiento de las leyes de la guerra? Son preguntas que exigen respuestas y respuestas urgentes. Mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, nuestros marcos éticos y legales, parecen estar rezagados. Sin duda. Es fundamental que la comunidad internacional aborde estas cuestiones con la mayor seriedad y urgencia. Necesitamos un debate global, inclusivo, transparente, sobre el futuro de la guerra con drones.
para asegurarnos de que esta tecnología se utilice de forma responsable, ética. De acuerdo. Como hemos visto, la guerra con drones es un tema complejo, con múltiples facetas, con implicaciones que van mucho más allá del campo de batalla. Nos obliga a reflexionar sobre el futuro de la guerra, la ética de la tecnología y el tipo de mundo que queremos construir. Exactamente. Y en última instancia, la responsabilidad recae sobre nosotros como ciudadanos informados para participar en esta conversación, para exigir que nuestros líderes actúen con prudencia, con sabiduría, ante los desafíos que plantea la guerra con drones. Muy bien dicho. Y creo que esa es una excelente reflexión final para nuestros oyentes. A medida que la tecnología de drones se vuelve más poderosa, más omnipresente, es más importante que nunca que nos preguntemos, ¿qué tipo de futuro queremos crear con esta tecnología? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que se utilice para el bien y no para el mal? Exactamente, esas son las preguntas con las que tenemos que lidiar, individual y colectivamente. Bueno, pues con eso en mente los dejamos para que reflexionen sobre estas importantes cuestiones. Gracias por unirse a nosotros en esta inmersión profunda en el mundo de la guerra con drones. Hasta la próxima.